Bueno, continuando con esta unidad número 2, ¿sí? Empezando a trabajar con esta unidad número 2, vamos a ver un poco lo que es el metabolismo del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, sí, tenemos que entender un poquito lo que es que todas las reacciones que nosotros, o toda la energía que nosotros necesitamos para movernos, para reproducirnos, para dormir, vamos a necesitar unas ciertas reacciones químicas, ¿sí? Unas ciertas reacciones bioquímicas que van a generar un componente importante que va a ser para nuestro cuerpo para que podamos hacer todas esas acciones, que es la energía, ¿sí? Nosotros, como todo organismo vivo, necesitamos energía para subsistir, más allá de otros componentes básicos como el agua, el oxígeno, ¿sí? Otro componente básico es la energía, ¿sí? ¿Y cómo obtenemos esa energía? A través de los alimentos, ¿sí? El cuerpo, obviamente que también tenemos un proceso de que si nosotros no ingerimos alimento por cierto tiempo, el cuerpo va a empezar a autosustentarse, ¿sí? Va a hacer algunos procesos, por ejemplo como la autofagia, para poder para poder hacer energía de los componentes que tengamos internos, ¿sí? Por ejemplo, depósitos de lípidos, depósitos de glucógeno, etcétera. Entonces, para que se produzca todo lo que nosotros vamos a ver más adelante, que vamos a ver, empezar a ver los sistemas del cuerpo, ¿sí? Sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema endocrino, primero tenemos que entender el metabolismo, ¿sí? Cómo funcionan estas reacciones y por qué son tan importantes o por qué las estamos viendo acá en estas primeras unidades. Nosotros el metabolismo lo podemos llamar como un conjunto de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo vivo. Todo organismo vivo va a tener, lo que hablamos al principio, esas reacciones químicas para poder obtener, en este caso, energía, ¿sí? Esta acción de energía, lo que decíamos recién, se puede obtener de los alimentos o de la síntesis de moléculas, ¿sí? Que esa síntesis de moléculas se va a producir internamente, ¿sí? Síntesis de lípidos, síntesis de carbohidratos, síntesis de proteínas, etc. Cuando esta molécula sufre una conversión, ¿sí? O sufre una ruptura o sufre una modificación, ¿sí? Se va a llamar sustrato, ¿sí? La conversión de la molécula de sustrato se va a transformar en un producto nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de moléculas. Si las modificamos, porque también ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo son estas reacciones, se le agrega un compuesto, a veces se le saca un compuesto, a veces se rompe esa molécula, ¿sí? Depende de las reacciones que se generen, van a generar un producto, ¿sí? Cada reacción química va a generar un producto, ¿sí? Nunca se producen aisladas, nunca son de forma aislada, no es que se produce una glucogénesis o una glucólisis de forma aislada, ¿sí? Se produce por algo y consecuencia de esa glucólisis, por ejemplo la ruptura de glucógeno, vamos a reutilizar esa glucosa. La glucosa es el producto, ¿sí? De la glucólisis para poder entrar al torrente sanguíneo y llevarlo al cerebro, que justo esta persona está prestando atención a las clases del profe Pelado, ¿sí? Entonces, entender eso. Bueno, nunca se fueron produciendo de forma aislada. El producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente, ¿sí? Lo que hablamos recién. Cuando yo hago una glucólisis, ¿sí? Obtengo un producto de esa glucólisis y ese producto, ¿sí? Se va a transformar de vuelta en un sustrato para otra siguiente reacción, ¿sí? Que va a generar otro producto, ¿sí? Es como si fuera una cadena que se va generando y se va generando una forma de cadenas, ¿sí? Estas cadenas o estas reacciones consecutivas nosotros las vamos a llamar vías, ¿sí? Vías metabólicas, ¿sí? Empiecen a imaginar en su cabecita, ¿sí? Empiecen a generar en ese cuerpo. Imagínense que las vías metabólicas serían carreteras, ¿sí? Serían esta fotito que yo le mandé acá, que hay una gran cantidad de rutas, ¿sí? Alternativas, entradas, salidas, ¿sí? Entonces, cada, por ejemplo, tramo de esta carretera, ¿sí? Nosotros le podemos denominar
en un ejemplo, ¿no? Vías metabólicas. Imagínense que cada una de estas sería una glucólisis, ¿sí? Una glucogénesis, puede ser un ciclo de Krebs, ¿sí? Puede ser una respiración celular, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, entendiendo esta metáfora, ¿sí? De las carreteras, en vez de semáforos y badenes, ¿cómo controlaríamos este tráfico? ¿Sí? Este tráfico se va a controlar, ¿sí? A través de reacciones, ¿sí? Que van a ser mecanismos biológicos. Esos mecanismos biológicos, ¿sí? Que nosotros podemos controlar esas vías, porque si no es como que se produce todo el tiempo, ¿sí? Una glucogénesis, todo el tiempo se produce un ciclo de Krebs, todo el tiempo un ciclo de Cori, todo el tiempo una respiración celular, ¿sí? Cada reacción, en cada parte, en cada junta, en cada unión, ¿sí? En cada separación, va a tener un controlador, ¿sí? Un controlador. Esos controladores son mecanismos biológicos, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Cuáles son esos mecanismos biológicos. La velocidad a la que se maneje las moléculas, ¿sí? Imagínense que en estas vías, ¿sí? Por ejemplo, en esta que estamos acá, en este ejemplo, van a empezar a pasar productos, ¿sí? En este caso, sustratos, ¿sí? Pueden pasar moléculas, van a pasar agua, ¿sí? Oxígeno, ¿sí? Alimento, líquidos, ¿sí? Entonces, bacterias, virus, un montón de cositas van a pasar en esa vía. Para que esa vía sea más rápida o más lenta, ¿sí? Lo van a controlar un componente que se llama los mecanismos reguladores. Estos componentes regulares son las famosas enzimas, ¿sí? Las enzimas van a ser los famosos ajustes del dial, van a ajustar ese velocímetro, ¿sí? Mientras más velocidad necesito de esa reacción o más rápida necesito que ese producto llegue a un objetivo, voy a aumentar el dial o voy a aumentar la capacidad enzimática, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, las enzimas, por ejemplo, lo que hablamos recién, ¿sí? Imagínense acá, mira, tenemos un sustrato, ¿sí? Se va a encontrar con una enzima. Esa enzima lo va a absorber o lo va a adquirir o lo va a recibir ese sustrato, ¿sí? ¿Qué va a producir esto? Va a producir un producto, ¿sí? Ya ese sustrato que venía de una forma terminó de otra manera, ¿sí? Ese componente se va haciendo sucesivamente e interminablemente y todo el tiempo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas, ¿sí? Son proteínas especializadas, son cadenas proteicas, ¿sí? Es el principal catalizador biológico, ¿sí? Si por ahí nosotros buscamos una definición o un sinónimo de catalizador, ¿sí? Es como un controlador, ¿sí? Un controlador de la intensidad, un controlador de la velocidad del cuerpo, ¿sí? Bien, entonces lo que decíamos hace rato, que las enzimas son los principales controladores de la velocidad de las reacciones, ¿sí? En esa vía que nosotros vimos anterior, ¿sí? Acá, volviendo un poquito al anterior, ¿sí? Estas velocidades, por ejemplo, este auto que va acá, que sería por ejemplo un sustrato, puede ser por ejemplo un oxígeno, ¿sí? Para que ese oxígeno vaya más rápido, ¿sí? Las enzimas van a ser las que van a acelerar o disminuir la velocidad de esa vía, ¿sí? Bien. Nosotros hoy cuando decimos, cuando un producto, ¿sí? En realidad un sustrato, se encuentra con una enzima, nosotros lo que vamos a tener vamos a tener una molécula alterada, ¿sí? Este producto generó, ¿sí? Un producto que serían moléculas alteradas, porque ya tuvo un contacto con la enzima, ¿sí? Bueno.